Recientemente, lo sucedido en Venezuela ha conmovido profundamente al mundo, trayendo a la luz una de las profecías más temidas y misteriosas de Padre Pío. A lo largo de su vida, este sacerdote hizo varias predicciones, pero sin duda, la más aterradora es la de los 3 días de oscuridad. Los eventos actuales podrían ser una señal clara de que este acontecimiento está a punto de cumplirse. Lo que ocurrió en Venezuela fue un hecho sin precedentes, que dejó a muchos perplejos, generando una ola de miedo e incertidumbre. Para algunos, esto es una prueba de que nos acercamos rápidamente al cumplimiento de esta terrible profecía. En sus escritos y relatos orales, Padre Pío dejó instrucciones precisas sobre cómo actuar cuando lleguen esos 3 días de oscuridad. En este video exploraremos el verdadero significado de esta predicción y su importancia para el futuro. Prepárate, porque lo que ocurrió en Venezuela es un indicio perturbador de que el tiempo se agota. Pero ¿por qué esta profecía causa tanto temor en las personas? Vamos a explorar sus detalles. Padre Pío, cuyo nombre de nacimiento era Francesco, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una pequeña localidad rural de Italia. Desde temprana edad, fue profundamente influenciado por la religiosidad de su familia. A pesar de ser de origen humilde, sus padres siempre apoyaron su vocación espiritual. Desde niño mostró una devoción inusual por la oración y el estudio de las Escrituras, dejando claro que su destino estaba ligado a la vida religiosa. A los 15 años, Francesco ingresó en la Orden de los Capuchinos, una rama de los franciscanos conocida por su simplicidad y dedicación al servicio comunitario, y adoptó el nombre de Pío en honor a San Pío V. A pesar de enfrentar graves problemas de salud que casi lo alejaron de su misión, su fe inquebrantable y determinación lo mantuvieron firme en su camino. El 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. A lo largo de su vida, a pesar de las dificultades, nunca abandonó su vocación. Su profunda fe tocó las vidas de miles alrededor del mundo. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente estamos cerca de vivir esos 3 días de oscuridad? Padre Pío pasó gran parte de su vida en San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo que se convirtió en el centro de su ministerio y espiritualidad. Allí vivió sus últimos años, ejerciendo intensamente como sacerdote y donde sus dones espirituales llamaron la atención del mundo. Uno de los momentos más notables de su vida ocurrió en 1918, cuando, durante una oración en la capilla del convento, recibió los estigmas, las mismas heridas sufridas por Cristo en la crucifixión. Durante 50 años, estas marcas permanecieron en su cuerpo, sangrando regularmente sin infectarse, lo que solo aumentó el misterio en torno a su figura. Además de sus dones espirituales, que lo convirtieron en una leyenda entre los fieles, Padre Pío no solo profetizaba, sino que también realizaba curaciones milagrosas y tenía la habilidad de leer los pensamientos de las personas durante las confesiones, impresionando a todos a su alrededor. Su compasión y dedicación hacia el prójimo atraían a miles de personas de todo el mundo en busca de orientación e intercesión. A pesar de las investigaciones y dudas de la propia Iglesia, su fama como santo solo crecía. Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, dejando un legado espiritual que sigue inspirando a millones. En 2002 fue canonizado por San Juan Pablo II y San Giovanni Rotondo se convirtió en un destino de peregrinación para aquellos que buscan consuelo y guía espiritual. Entre los muchos mensajes que dejó, la profecía de los 3 días de oscuridad es una de las más enigmáticas y aterradoras.
Esta advertencia ha generado curiosidad e inquietud a lo largo de los años, describiendo un evento apocalíptico que, según él, traerá una prueba extrema para la humanidad. La visión de Padre Pío describe una oscuridad total que cubrirá el mundo, y lo que sucederá durante ese periodo sigue siendo un misterio. Algunos creen que será un tiempo de profunda reflexión, mientras que otros temen desafíos inmensos. Lo cierto es que esta profecía provoca muchas preguntas. ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo actuar ante algo tan aterrador? Estas preguntas son comprensibles y es natural que la predicción de los 3 días de oscuridad despierte temor e incertidumbre. Sin embargo, es esencial que abordemos esta profecía con seriedad y prudencia. Entender mejor las profecías de Padre Pío y el contexto en que fueron hechas puede ser clave para prepararnos para tiempos difíciles. La humanidad siempre ha buscado formas de afrontar lo desconocido y estas previsiones misteriosas nos invitan a reflexionar sobre lo que podría venir. Las revelaciones de Padre Pío son alarmantes, pero también una llamada a la oración, la vigilancia y el arrepentimiento. Para él, estas advertencias no eran solo señales de un castigo inminente, sino una oportunidad para que la humanidad cambiara su camino antes de que fuera demasiado tarde. En una de sus cartas personales a la Comisión de los Heraldos designada por el Vaticano, Padre Pío confirmó que sus revelaciones provenían directamente de nuestro Señor. En sus mensajes, Cristo expresaba su inmenso amor por la humanidad, pero también su tristeza por la falta de arrepentimiento. Oren y hagan reparaciones en mi nombre, decía el mensaje. Pidan a otros que hagan lo mismo, porque el momento en que visitaré a mi pueblo infiel, que ignoró el período de mi gracia, está cerca. El mensaje incluía una advertencia clara. El juicio de Dios llegará sin previo aviso, pero los justos serán protegidos. También instaba a prestar atención al comportamiento anormal del sol, la luna y las estrellas, ya que serían señales de que el momento se acercaba. La advertencia era seria. Permanezcan unidos en oración y vigilancia hasta que el ángel de la destrucción haya pasado. Este mensaje no solo era una advertencia de destrucción, sino también un llamado urgente a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Padre Pío describía la situación del mundo de manera inquietante, viendo a las personas dirigirse alegremente hacia el abismo, comparándolo con un baile de máscaras o una boda. Según él, el día de la venganza divina estaba más cerca de lo que la humanidad imaginaba, y el mundo permanecía adormecido, ilusionado por una falsa sensación de seguridad. El yugo caerá sobre ellos como un relámpago, escribió, y los impíos serán destruidos sin piedad, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Para esos días de tribulación que él predijo, Padre Pío orientó que se adoptaran precauciones para garantizar tanto la seguridad física como espiritual, sugiriendo que las ventanas de las casas permanecieran cerradas y cubiertas para evitar mirar hacia afuera. Durante esos días de oscuridad, se advirtió que salir al exterior podría exponer a las personas a visiones perturbadoras e incluso peligrosas. Padre Pío recomendó el uso de velas bendecidas, que según sus instrucciones serían la única fuente de luz durante ese periodo. Además de iluminar, estas velas servirían como una guía espiritual. Padre Pío veía estos eventos como una prueba de fe y una última oportunidad para que la humanidad regresara a Dios. Creía que, siguiendo estas orientaciones y manteniendo la fe, las personas podrían atravesar esos días difíciles con seguridad. Su mensaje no solo infundía temor, sino que también transmitía esperanza de redención, afirmando que aquellos que perseveraran en la oración y el arrepentimiento serían salvados de la ira divina. Las profecías de Padre Pío se refieren tanto a lo espiritual
como a lo material en tiempos de gran tribulación. Aunque sus revelaciones incluían detalles aterradores, también había un mensaje de esperanza y protección divina para aquellos que mantuvieran firme su fe. Advirtió que, durante esos días de oscuridad y caos, la oración, especialmente el rezo del rosario, debería realizarse con frecuencia, e incentivó la lectura de libros espirituales y la práctica de actos de comunión espiritual. Estas acciones serían un ancla de fe, realizadas con humildad y devoción en una súplica desesperada por la salvación de las almas. Además de la oración, Padre Pío subrayó la importancia de la preparación física para esos tiempos. Aconsejó que nadie saliera de casa y que se asegurara una reserva adecuada de alimentos, ya que sería un período de aislamiento. La naturaleza se agitaría de manera violenta, culminando en una lluvia de fuego, un evento apocalíptico que provocaría terror y angustia. Sin embargo, en medio de este escenario aterrador, había una promesa alentadora. Tengan valor. Estoy en medio de ustedes. Esta promesa buscaba fortalecer la fe y recordar que, incluso en las horas más oscuras, la presencia divina estaría allí, protegiendo a aquellos que se mantuvieran fieles. Según las visiones de Padre Pío, la protección de Dios no se limitaba solo a las personas, sino que también se extendía a los animales. Dios, como creador y cuidador de todas las criaturas, dio orientaciones claras y afectuosas sobre cómo proteger a los animales durante esos tiempos difíciles. Se darían señales anticipadas para que sus dueños pudieran prepararse, asegurando suficiente alimento para sus animales antes de los eventos catastróficos. Cuidar de las necesidades básicas de los animales, incluso en tiempos de crisis, sería una demostración de compasión y obediencia a los mandamientos divinos. Además, se otorgaría una protección especial a las propiedades de los elegidos, asegurando que, después de los eventos apocalípticos, sus animales siguieran teniendo sustento. Sin embargo, Padre Pío también destacó la seriedad de la situación, dando instrucciones específicas para garantizar la seguridad de todos. Advirtió que nadie, bajo ninguna circunstancia, debería salir de casa, ni siquiera para cuidar de los animales que estuvieran fuera, ya que esto pondría sus vidas en peligro. Las ventanas debían mantenerse cerradas para proteger a los habitantes no solo de la ira divina, sino también de visiones que podrían inducir desesperación o miedo al presenciar los eventos apocalípticos. El mensaje final de Padre Pío era claro: confiar en la protección divina era esencial. Aquellos que mantuvieran firme su fe, obedecieran las instrucciones y se refugiaran en la oración, serían protegidos de la ira divina. La obediencia y la confianza en Dios serían claves para sobrevivir a estos tiempos difíciles. Aunque la descripción de los eventos era impresionante y aterradora, con la naturaleza mostrando una furia sin precedentes, la promesa de protección para los justos destacaba como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Las profecías de Padre Pío sobre los días de oscuridad describían un escenario aterrador, donde el mundo sería dominado por fuerzas poderosas que vendrían directamente del cielo. Huracanes de fuego, acompañados por otras catástrofes naturales, se extenderían por todo el planeta. Estos eventos no serían solo desastres naturales, sino señales claras de la ira y el poder divino, exigiendo que la humanidad reconociera la soberanía de Dios sobre toda la creación. Tormentas violentas, largos periodos de mal tiempo, inundaciones devastadoras, truenos ensordecedores y terremotos de magnitud inimaginable persistirían durante 2 días completos, creando una atmósfera de destrucción y caos. El punto culminante de estas calamidades sería una lluvia continua de fuego,
que comenzaría durante una noche de frío intenso, sirviendo como una prueba divina para despertar a la humanidad y recordarle que Dios controla el universo. Estas señales no serían accidentales, sino que tendrían el propósito claro de reafirmar la soberanía divina y provocar una profunda reflexión sobre el papel de la humanidad y su relación con el Creador. Para quienes confiaran en las palabras de Padre Pío, había una promesa de protección y seguridad. Aquellos que creyeran y compartieran estas revelaciones no serían abandonados y ningún mal les afectaría si estaban en estado de gracia y bajo la protección de la Virgen María. Se darían señales específicas para alertar sobre el inicio de los eventos inminentes, y una de estas señales sería una noche extremadamente fría, con vientos fuertes y truenos resonando en el cielo. Ante estas señales, la recomendación era clara. Todos debían permanecer en sus casas con puertas y ventanas cerradas, evitando cualquier contacto con el exterior. La oración y el arrepentimiento serían fundamentales en esos momentos. Las personas debían arrodillarse frente a un crucifijo, reconocer sus pecados y pedir la intercesión de la Virgen María. La instrucción más importante era que nadie debía mirar hacia afuera durante estos eventos, ya que la ira divina se manifestaría de forma tan intensa que ser testigo directo de estos fenómenos sería una transgresión. La magnitud del poder de Dios debía ser contemplada con reverencia y temor. Estas instrucciones no eran solo advertencias prácticas, sino preparaciones tanto espirituales como físicas para los desafíos que vendrían. Permanecer en estado de gracia, orar fervorosamente y seguir las orientaciones serían las claves para sobrevivir a ese tiempo de tribulación. La fe, más que nunca, sería el escudo contra la furia divina, y aquellos que se mantuvieran firmes en su creencia encontrarían refugio y protección en las promesas de Dios. La advertencia de Padre Pío era un llamado urgente a la humanidad, alertando sobre lo que estaba por venir y las consecuencias de ignorarlo. La oscuridad que se avecinaba no sería solo un evento físico, sino una manifestación directa del poder divino, donde vientos cargados de gases venenosos se esparcirían por toda la tierra, trayendo muerte inmediata a aquellos que se atrevieran a salir o desobedecer las instrucciones divinas. Incluso aquellos de corazón puro que sucumbieran a estas fuerzas devastadoras serían honrados como mártires y se les prometería un lugar en el reino de los cielos. Este escenario apocalíptico describía destrucción masiva, pero también subrayaba la redención y la promesa de salvación para los fieles. Durante las 3 noches de oscuridad, el caos y las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, parecerían haber tomado el control del mundo. Sin embargo, este dominio sería temporal. Al final de este periodo, cuando la tierra dejara de temblar y el fuego cesara, surgirá un nuevo amanecer, trayendo no solo la luz del sol, sino marcando el inicio de una nueva era. Será un tiempo de profunda transformación, una era de verdadera paz y armonía, donde la humanidad tendrá la oportunidad de reiniciar bajo la guía divina. En ese momento, ángeles descenderán a la tierra como mensajeros de paz, como una señal clara de que lo peor ha pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de una persona común puede transformarse de manera tan extraordinaria que llegue a influir a millones de personas en todo el mundo? ¿Qué lleva a alguien desde una infancia humilde en las calles de Buenos Aires a convertirse en una de las voces más influyentes y compasivas de la Iglesia Católica? Antes de que su travesía comenzara, hubo un momento crucial que no solo definió su destino, sino que también
preparó el camino para una revelación que impactaría a millones. ¿Cómo puede una infancia modesta en Argentina estar relacionada con una verdad sobre Jesús que desafiaría la fe de los creyentes más devotos? Este es el fascinante enigma detrás de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que llegaría a ser conocido como el Papa Francisco. Su historia no es solo una de fe y devoción, sino también de transformación personal y profundas revelaciones que tocarían corazones alrededor del mundo. Nacido el 17 de diciembre de 1936, Jorge fue el mayor de 5 hermanos. Criado en una familia modesta en Buenos Aires, Argentina, su padre, Mario, un inmigrante italiano, trabajaba en el sector ferroviario para asegurar que su familia tuviera una vida digna. Su madre, Regina, una mujer devota y amorosa, dedicó su vida a inculcarles valores como la fe, el respeto y el amor familiar. El barrio donde Jorge creció era un crisol de culturas, con familias de diversas procedencias conviviendo lado a lado. Esta diversidad le dio una perspectiva única desde una edad temprana, permitiéndole apreciar diferentes tradiciones y formas de vida, lo que eventualmente moldearía su comprensión de la humanidad y su compasión. Aunque su familia era profundamente católica, fue en este entorno multicultural donde Jorge comenzó a desarrollar un sentido de empatía que lo acompañaría toda su vida. La diversidad y la influencia familiar jugaron un papel clave en su despertar espiritual, mientras su educación en una escuela católica dirigida por los salesianos le proporcionaba las bases de su formación religiosa. Desde joven, Jorge Mario Bergoglio tenía una curiosidad insaciable. Observaba el mundo con una sensibilidad que lo llevó naturalmente a interesarse por la espiritualidad. Sus padres notaron su inclinación espiritual y decidieron inscribirlo en una escuela católica local, conocida por su enfoque en la moral y la espiritualidad. Jorge se destacó no solo por su rendimiento académico, sino también por su profundo interés en las enseñanzas de la fe. Las clases de catecismo despertaron en él una necesidad de entender las escrituras más allá de lo convencional, y los sacerdotes y monjas que lo guiaban pronto reconocieron su potencial. A medida que crecía, Jorge comenzó a hacerse preguntas profundas sobre la fe y el papel de la Iglesia en el mundo. Este cuestionamiento lo llevó a diálogos con sus profesores, quienes se sorprendían de su deseo de entender cómo las creencias religiosas podían mejorar la vida de las personas. Al mismo tiempo, encontraba consuelo en actividades cotidianas como el fútbol, un pasatiempo que compartía con amigos y que le permitía mantener un equilibrio entre su vida espiritual y su juventud. Sin embargo, mientras sus amigos soñaban con carreras en el deporte o en negocios familiares, Jorge sentía un llamado distinto, una voz interior que lo guiaba hacia una vocación espiritual. Con el tiempo, esta voz lo llevaría a una revelación sorprendente sobre Jesús, una verdad que haría a muchos cuestionar creencias profundamente arraigadas. Durante su adolescencia, Jorge se involucró cada vez más en la vida espiritual, dedicando más tiempo a la reflexión y a las visitas a la iglesia, no por obligación, sino por un deseo genuino de buscar un significado más profundo en la vida. Sus amigos notaban su cambio, y mientras algunos seguían enfocados en las trivialidades de la juventud, Jorge parecía estar preparándose para algo mucho más grande, algo que ni siquiera él comprendía completamente en ese momento. Así comenzaba su extraordinaria travesía espiritual. Jorge Mario Bergoglio, desde joven, mostró una inclinación espiritual que, aunque fuerte, no estuvo libre de desafíos. En más de una ocasión, cuestionó su fe mientras caminaba solo, reflexionando sobre las injusticias y contradicciones que observaba en su entorno. La pobreza que rodeaba su hogar y la brutalidad política que sacudía a Argentina en ese momento. Se preguntaba, si Dios es amor,
¿Por qué hay tanto sufrimiento? Estos pensamientos lo sumergieron en una profunda búsqueda de respuestas, enfrentando una lucha interna entre la fe y la duda, el idealismo religioso y la cruda realidad de su sociedad. A pesar de estas inquietudes, Jorge mantuvo una firme convicción de que el amor al prójimo debía ser la piedra angular de cualquier camino que decidiera tomar. Fue durante este periodo que un evento marcó un giro decisivo en su vida. A los 21 años, sufrió una grave infección pulmonar que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia en la que perdió parte de uno de sus pulmones. Este complicado episodio de salud lo obligó a un largo tiempo de recuperación, durante el cual reflexionó profundamente sobre la fragilidad de la vida y su propósito. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando Jorge comenzó a sentir con más claridad su vocación de servir a Dios. Aunque no tomó la decisión de inmediato, este suceso fue clave para que entendiera que su destino estaba estrechamente vinculado a la Iglesia. Al completar su formación académica, decidió entrar al seminario, una elección que, aunque fue apoyada por su familia, especialmente por su padre, no estuvo exenta de dudas, sobre todo por parte de su madre, quien soñaba con verlo formar una familia. Sin embargo, Jorge siguió adelante con determinación y se matriculó en el Seminario de Buenos Aires, donde se sumergió en estudios de teología, filosofía y formación pastoral durante 3 años. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, donde asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia, pilares fundamentales de la vida jesuita. Su formación con los jesuitas fue intensa, enfocada no solo en el estudio teológico, sino también en el servicio comunitario. Durante este tiempo, meditaba profundamente sobre pasajes bíblicos como Mateo 25, 35 a 36, que hablan de la importancia de cuidar a los necesitados, lo cual moldeó su visión sobre el servicio y la misión pastoral. En 1969 fue ordenado sacerdote, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, dedicada tanto a la enseñanza como al trabajo pastoral, siempre animando a sus alumnos a pensar críticamente y actuar con integridad moral. Este periodo coincidió con tiempos turbulentos en Argentina, cuando el país atravesaba una dictadura militar. A pesar de los riesgos, Jorge se mantuvo firme en sus principios, inspirado por las enseñanzas bíblicas de justicia y misericordia. En 1973 fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo en el que demostró un fuerte sentido de responsabilidad y liderazgo. Finalmente, en 2001, su trayectoria alcanzó un nuevo hito cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, lo que amplió su influencia dentro de la Iglesia. En 2013, su camino llegó a su punto culminante al ser elegido Papa, tomando el nombre de Francisco. Su elección rompió con tradiciones al convertirse en el primer papa jesuita, y su liderazgo se ha caracterizado por su humildad y su enfoque en los problemas sociales más urgentes. Desde el comienzo de su papado, Francisco se destacó por su valentía para enfrentar problemas globales y abordar temas delicados, lo que lo diferenció de muchos de sus predecesores. Su coraje y determinación evocan el espíritu de Santiago 1:27, que define la religión pura como el cuidado de los necesitados y el evitar la corrupción del mundo. Francisco, fluido en español, italiano y alemán, utilizó estas habilidades para comunicarse con una audiencia global, conectando con comunidades diversas y cumpliendo el llamado de Romanos 12:16 a vivir en armonía y humildad. El Papa Francisco ha hecho énfasis en combatir la desigualdad, proteger el medio ambiente y fomentar la compasión. Además, ha impulsado reformas importantes en la Iglesia buscando mayor transparencia y responsabilidad,
reflejando el mensaje de Miqueas 6:8 sobre practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. En sus viajes por el mundo se ha reunido con personas de todas las esferas sociales, poniendo en práctica Mateo 28:19 y extendiendo el alcance de la Iglesia al servicio de los más necesitados. Uno de los aspectos más notorios de su papado es su humildad. Francisco optó por vivir en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, tradicionalmente habitado por los papas, mostrando su compromiso con un estilo de vida sencillo. Su decisión de usar un coche modesto y evitar lujos refuerza su deseo de seguir las enseñanzas de Lucas 12:15, que advierte sobre la avaricia. Esta elección simboliza su solidaridad con los más vulnerables y su enfoque en la justicia social, como lo señalan Proverbios 31, 8-9, que llama a defender a los pobres y necesitados. Las acciones de Francisco, junto con sus enseñanzas, han inspirado cambios hacia una iglesia más inclusiva y justa, enraizada en los valores del Evangelio. Su disposición para abordar cuestiones difíciles, como las relaciones entre personas del mismo sexo, ha generado un debate profundo dentro de la Iglesia. Su enfoque más compasivo resuena con Gálatas 3:28, que subraya la igualdad en Cristo sin importar las diferencias. Otro tema innovador en su papado es su interpretación del infierno. En lugar de verlo como un lugar de castigo eterno, ha sugerido que podría entenderse como un estado de separación de Dios, donde las almas de los impenitentes dejan de existir. Esta visión, más centrada en la misericordia divina, está alineada con el mensaje del Salmo 103:8 sobre la compasión y el amor de Dios. El Papa también ha abordado temas sociales contemporáneos como el desempleo juvenil y la soledad de los ancianos, subrayando su compromiso con la justicia social. En cuanto al aborto, aunque lo mantiene como un pecado grave, ha resaltado la importancia de la misericordia y el perdón. En 2016, amplió la facultad de los sacerdotes para absolver este pecado, reforzando el mensaje de Lucas 15:7 sobre el gozo en el cielo por el arrepentimiento. El Papa Francisco ha dejado claro que un pecador arrepentido es motivo de mayor alegría en el cielo que 99 justos que no necesitan arrepentirse. Su firme oposición a la pena de muerte es también digna de mención, pues ha afirmado que esta práctica es moralmente inaceptable en cualquier circunstancia. Esto refuerza su creencia en la inviolabilidad de la vida humana, fundamentada en Génesis 1:27, que nos recuerda que Dios creó al hombre a su imagen, haciéndolos hombre y mujer. Sin embargo, tal vez una de las declaraciones más controvertidas del Papa Francisco ha sido su enfoque sobre la figura de Jesús. El pontífice ha subrayado una comprensión más práctica de la vida y misión de Cristo, destacando su dedicación a los más pobres y marginados. Las acciones de Jesús, como sanar a los enfermos y consolar a los afligidos, se presentan como un ejemplo a seguir para los cristianos de hoy, recordándonos Mateo 25:40. Cada vez que lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En resumen, las acciones y mensajes del Papa Francisco no solo desafían algunas normas tradicionales, sino que también invitan a la Iglesia a reenfocarse en su misión principal: amar, servir y ofrecer esperanza a un mundo necesitado. Al meditar sobre estas enseñanzas, recordamos las palabras de 1 Juan 4:16. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Si las palabras del Papa han resonado contigo, no dudes en dar me gusta y suscribirte para que podamos continuar compartiendo juntos este camino. Tu apoyo, mediante un super gracias, también nos ayuda a seguir produciendo más contenido como este. Muchas gracias.
Uno de los enigmas más profundos de la Iglesia sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Sin embargo, en este año 2024, la respuesta parece estar más cerca que nunca. San Malaquías dejó una profecía sobre el final de un reinado papal, un evento que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Esta profecía, escrita hace siglos, parece estar a punto de cumplirse. Las inquietantes acciones y palabras del Papa actual parecen anunciar un desenlace inminente. Descubre con nosotros en este video los secretos ocultos detrás de la profecía de San Malaquías y cómo podrían cambiar la historia para siempre. La profecía de San Malaquías, un visionario del siglo XII, revela que el poder papal se basa en la primacía de San Pedro entre los apóstoles y el liderazgo que Cristo le otorgó al establecer su iglesia. Esta autoridad, conocida como la Majestad de Pedro, ha sido la base del papado a lo largo de los siglos. A pesar de la evolución del papel papal, el Papa, como vicario de Cristo, sigue teniendo la autoridad final en cuestiones de fe y moral, y es el encargado de preservar la unidad de la Iglesia. Por tanto, el Papa tiene un papel crucial dentro de la Iglesia. Sin embargo, la profecía de San Malaquías sugiere que la era del Papa está cerca de su fin. San Malaquías, quien nació en 1094 y murió en 1148, es conocido por sus milagros y curaciones, pero especialmente por sus profecías. La Iglesia Católica ha confirmado la autenticidad de las visiones y predicciones de San Malaquías. En 1190 fue canonizado por el Papa Clemente III. Durante una visita a Roma en 1139, San Malaquías tuvo una visión que incluía una lista de los 112 papas que gobernarían hasta el fin del mundo. La visión también contenía breves descripciones en latín sobre cómo identificar a cada papa. Esta visión fue escrita y entregada al papa de la época, pero se perdió en los archivos de la Iglesia durante siglos. Cuando finalmente se reveló, los líderes de la Iglesia encontraron notables similitudes entre la profecía y los papas de los años anteriores. Según la profecía, solo habría 112 papas desde ese momento. Te preguntarás en qué era papal nos encontramos actualmente. No necesitas contar más. Te lo revelaré ahora mismo. Hemos visto a 111 de ellos venir y partir. Aquí está lo que la profecía dice sobre el último papa, Gloria Olivi, que significa la gloria del olivo. El último papa, el Papa Benedicto XVI, fue elegido el 20 de abril de 2005. Incluso el propio Papa Benedicto XVI predijo un reinado corto debido a su edad y salud. La profecía de San Malaquías parece ajustarse una vez más. ¿Qué pasa con el último papa según la profecía? San Malaquías predijo que el último papa estaría en una época de extrema persecución y que la sede de la Santa Iglesia Romana sería ocupada por Pedro el Romano, quien alimentará a las ovejas a través de muchas tribulaciones, justo cuando la ciudad de las 7 colinas será destruida y el formidable juez juzgará a su pueblo. La referencia a una ciudad de 7 colinas proviene del Apocalipsis, que menciona que Babilonia está asentada sobre 7 montañas. Esto y la declaración sobre tribulación y juicio han llevado a muchos a interpretar que el último papa de San Malaquías presidirá durante los últimos tiempos, lo que significaría que estamos muy cerca de ese momento. Pedro el Romano, el papa al que corresponde este título, es el Papa Francisco. Aunque no está asociado directamente con Roma, salvo en el sentido general de ser un católico romano, la conexión más cercana al nombre Pedro es que el padre de San Francisco de Asís, por quien el Papa Francisco fue nombrado, se llamaba Pietro. El Papa Francisco es el actual Papa, pero hasta ahora no ha hecho nada que indique que es la figura temida que muchos esperan. Recuerda que, según la profecía, Satanás lo convencerá en algún momento, aunque quizás
ese momento aún no haya llegado. La profecía de San Malaquías sobre la ciudad de las 7 colinas siendo destruida podría coincidir con la profecía bíblica a medida que la interpretamos. Las interpretaciones de la profecía varían, con defensores y detractores ofreciendo perspectivas contrastantes. La pregunta de si el Papa Francisco es el último Papa sigue sin resolverse y sigue intrigando a muchos. Solo el tiempo dirá. El 12 de marzo de 2013, los cardenales entraron al Vaticano y cerraron las puertas. Nadie sabía si el cónclave sería largo o corto. La primera votación papal se realizó esa tarde, pero el humo negro que emanó de la chimenea de la Capilla Sixtina indicó que no se había elegido un papa. El 13 de marzo se realizaron 2 votaciones por la mañana y nuevamente el humo negro apareció, sin elección. Después del almuerzo, los cardenales debían emitir 2 votos más. Lo que estaba ocurriendo dentro de la Capilla Sixtina era un secreto total. La sesión de la tarde continuó hasta bien entrada la noche, sin humo blanco ni negro. Algunos comenzaron a especular que se había elegido un papa. Finalmente, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina y poco después se hizo el anuncio: Habemus Papam. Francisco se convirtió en el primer papa no europeo y el primer papa elegido de la orden jesuita. Desde que se convirtió en sacerdote, Bergoglio ha sido conocido por vivir una vida ejemplar. La vida humilde del Papa Francisco y su servicio a los más necesitados mientras era arzobispo de Buenos Aires son notables. Rechazó vivir en la opulenta residencia del arzobispo, optando por un pequeño apartamento, y decidió utilizar el transporte público en lugar de la limusina oficial. Al asumir el papado, eligió residir en la modesta Casa Santa Marta en vez de en la residencia papal que sus predecesores habían habitado desde 1903. Esto dejó claro desde el principio que el Papa Francisco sería diferente. A lo largo de sus más de 40 años como jesuita, Francisco ha demostrado una profunda lealtad a los principios de la Compañía de Jesús, enfocándose en la justicia social y la protección de los más vulnerables. Como líder jesuita en Argentina desde 1973 hasta 1979, se enfrentó a tensiones con el Vaticano, destacando por su firme compromiso con la pobreza y la justicia social. Su humildad externa contrasta con su determinación de avanzar los principios jesuitas, particularmente en la enseñanza de la doctrina católica y la defensa de los pobres. Algunos han observado que Francisco, aunque conservador en términos teológicos, se muestra firme en asuntos de justicia social. A pesar de su carácter justo y caritativo, algunas profecías sugieren que el último papa podría estar asociado con figuras oscuras como el Anticristo, según el Apocalipsis 13 y las profecías de San Malaquías. Existe una preocupación de que el último papa, según la profecía papal, podría ser el falso profeta que sirve al Anticristo y engaña a las naciones. El apóstol Pablo advirtió sobre líderes religiosos que se apartarían de la verdad, usando enseñanzas engañosas para atraer seguidores. También predijo que un líder religioso poderoso realizaría milagros para desviar a la gente de la verdad. Este falso líder estaría aliado con un político influyente que asumiría el control de un imperio romano renovado en Europa. La Biblia menciona que en los últimos tiempos la ciudad sobre 7 colinas, que es el Vaticano en Roma, sería destruida. El estudio de las profecías de San Malaquías revela una notable coincidencia con las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. San Malaquías, al igual que el libro del Apocalipsis, menciona a Roma o al Vaticano como una entidad clave en estos eventos finales. La historia de los mártires cristianos y la brutalidad del Imperio Romano
junto con las predicciones de San Malaquías, sugieren que Roma sigue siendo un punto focal en estas profecías. Es crucial mantener la vigilancia sobre estos temas, ya que las profecías de San Malaquías deben ser consideradas con seriedad debido a su posible veracidad. Podría ser auténtico, pero solo el tiempo lo dirá. Recuerda que es demasiado pronto para evaluar la influencia que Francisco podría tener en los eventos del fin de los tiempos. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en Papa Benedicto XVI en abril de 2005, muchos asumieron apresuradamente que sería el último papa antes del regreso de Jesucristo, pero se equivocaron. Considera que Juan Pablo I solo sirvió durante 33 días en 1978, el año de los 3 papas. El papado de Francisco podría ser breve, preparando el terreno para un sucesor más carismático, o podría ser largo y lleno de drama. Lo que sabemos es que, basado en la historia y en las Escrituras, la afirmación de Francisco de ser el sucesor de Pedro y el actual portador de la autoridad de Cristo es una exageración basada en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. Los cristianos deben mantenerse alerta y no dejarse engañar por afirmaciones falsas, especialmente a medida que se acerca el fin de los tiempos y aumentan las decepciones religiosas. ¿Qué pasaría si Francisco fuera el último papa? Los papas suelen ocupar su puesto hasta el final de sus días, esperando el momento adecuado. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 sorprendió a muchos y resonó en todo el mundo. En el consistorio antes del colegio cardenalicio, Benedicto explicó que, tras examinar su conciencia ante Dios, llegó a la conclusión de que su edad avanzada ya no le permitía ejercer adecuadamente el ministerio de Pedro para gobernar la barca de San Pedro y proclamar el Evangelio. Por esta razón, y con plena libertad, anunció su renuncia al ministerio del obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Hoy, a los 87 años, el Papa Francisco continúa cumpliendo sus deberes pontificios con gran determinación. A pesar de los problemas de salud que le obligan a usar una silla de ruedas, mantiene un ritmo agotador de viajes y no muestra señales de desacelerar. La especulación sobre un posible cambio de liderazgo se ha intensificado, especialmente con la visita anunciada del Papa a la ciudad italiana de L'Aquila. La basílica en L'Aquila alberga la tumba sagrada de San Celestino V, un monje benedictino que renunció a su papado y regresó a su ermita en Italia central. Benedicto XVI había visitado la tumba de Celestino en 2009 antes de su propia renuncia, y ahora Francisco hace lo mismo, lo que ha alimentado la especulación. Si Francisco fuera el último papa, la Iglesia tendría que enfrentar las razones de una posible renuncia, siguiendo el ejemplo de Benedicto XVI. Lo que sabemos es que la sucesión apostólica está construida sobre una base sólida. Jesús mismo nombró a Pedro como el primer papa, y la palabra griega Petros, que significa roca, refleja la solidez sobre la cual Jesús prometió construir su iglesia. En 2014, en su regreso de Corea del Sur, Francisco sugirió que su pontificado podría ser breve, pero nunca se puede predecir con certeza el futuro. Es importante recordar que sin el Papa, la Iglesia podría encontrarse en una situación caótica y confusa, similar a un niño que pierde a sus padres. Jesús tuvo muchos discípulos, pero eligió a 12 para una misión apostólica específica, destacando a Pedro, Santiago y Juan como sus más cercanos colaboradores. Pedro fue la roca sobre la cual Jesús fundaría su iglesia. Aunque los papas, como todos los humanos, son imperfectos y pecadores, han recibido una autoridad especial de Dios para guiar la iglesia. Cristo sabía que Pedro no era perfecto, pero aún así lo eligió para esta tarea crucial. Así,
A pesar de la imperfección humana, las enseñanzas y leyes de Dios permanecen válidas y verdaderas. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este momento en el que Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro es de gran relevancia. ¿Por qué es tan significativo? Porque un cambio de nombre simboliza una transformación en la esencia de una persona. Aunque en el Antiguo Testamento se usó la metáfora de la roca para referirse a Dios e incluso a Abraham, Pedro es el único a quien Cristo llama explícitamente la roca. Es importante aclarar que esta designación no significa que Pedro se volviera divino, sino que implica una asistencia divina especial. Jesús le promete a Pedro que construirá su iglesia sobre esta roca. Aunque esta afirmación parece bastante clara, algunos interpretan que la primera mención de roca se refiere a Pedro y la segunda a Cristo mismo. Jesús garantiza que el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Esto no quiere decir que la iglesia nunca enfrentará dificultades o escándalos. En cambio, se trata de una promesa de que, aunque se puedan perder batallas, la iglesia siempre prevalecerá. Cristo lo asegura. Las llaves que Jesús le otorga a Pedro no solo sirven para admitir a las personas, sino también para excluirlas. Estas llaves simbolizan poder, como se ve en Isaías 22, donde el primer ministro de Israel recibe las llaves, otorgándole el poder de gobernar al pueblo de Dios en la tierra. Lo que Jesús hizo no solo marcó un hito para el futuro, sino que también está arraigado en el pasado. En Lucas 10:16, Jesús dice: «El que a ustedes escucha, me escucha a mí. El que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió». Jesús le da a Pedro el poder de atar y desatar, lo cual se refiere al poder sacramental a través de la confesión y la reconciliación. Pregúntate cómo podrían saber Pedro, los apóstoles o cualquier sacerdote qué pecados atar o desatar si no hubieran escuchado primero esos pecados. Jesús es claro al afirmar que tienen autoridad en la tierra, que tiene validez en el cielo. Desde el martirio de Pedro, hemos sido bendecidos con una sucesión apostólica ininterrumpida. Aunque a lo largo de la historia ha habido momentos en los que varias personas se han proclamado papas, solo ha habido un papa verdadero a la vez, elegido por Dios. Cuando se elige un papa, la gente a menudo dice que es la elección de Dios y que el Espíritu Santo guía el cónclave. Aunque es común que se hable de esta manera para construir confianza en el nuevo pontificado, es importante entender que el Espíritu Santo no anula el libre albedrío de los cardenales. ¿En qué sentido se puede considerar que la elección de un papa es la voluntad de Dios? Es una cuestión de interpretación. Dios, en su providencia, permite que sucedan eventos y, en ese sentido amplio, la elección de un papa puede verse como parte de su voluntad. Sin embargo, esto no significa que Dios apruebe todo lo que sucede. Puede ser la voluntad de Dios permitir que alguien cometa un pecado, pero eso no implica que apruebe el acto en sí. Aunque Dios no anula el libre albedrío, ofrece guía y asistencia. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a la Iglesia hacia toda la verdad. Dios también ha prometido guiar a los individuos que buscan su sabiduría. Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy les traigo un mensaje directo desde mi sagrado corazón. Como su madre, he presenciado sus dolores y sufrimientos, y en este momento quiero comunicarles algo que está a punto de suceder en el mundo. Por lo tanto, les pido que estén atentos a mi voz y no se dejen distraer por nada. A partir de ahora, comenzaré a revelar lo que está por venir. Hoy les traigo una advertencia urgente de nuestra amada Virgen María. Una nueva enfermedad está por surgir, afectando la piel de muchos. Sin embargo, no se alarmen.
ya que existe un artículo esencial que deben tener en casa para asegurar su protección. Quédense conmigo hasta el final de este mensaje, ya que les revelaré toda la información necesaria. Esta información es crucial, así que les pido que la compartan con familiares y amigos para que todos puedan prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan. En humildad, busquemos la guía del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas, especialmente en la comprensión de estos mensajes. Presten atención, ya que esta nueva plaga podría afectar su piel. Los invito a unirse a mí en una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruyes los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos apreciar correctamente todas las cosas con el mismo Espíritu y disfrutar de su consuelo a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Primero, les invito a suscribirse a este canal, donde compartiré diariamente un mensaje profético para su corazón. No olviden dejar en los comentarios sus peticiones de oración y decirme por quién han estado orando en los últimos días. Familiares, amigos, por trabajo, curación, etc. Incluyan también de qué país son, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos mediante oraciones poderosas para obtener protección y salvación en nuestras vidas. Descarguen ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María, que cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdan tiempo. Hagan clic en el enlace en el primer comentario fijado para descargarlo de inmediato. Las unidades son limitadas, así que actúen ahora para asegurar su acceso a esta oración esencial. Es crucial prestar atención a las advertencias de la Virgen María y prepararse para el gran tormento que se avecina. Este mensaje no es una broma, es esencial que lo comprendan claramente. Con amor y ternura maternal, vengo a ustedes en este momento de reflexión y preparación. Mi manto celestial los envuelve y mis palabras son un bálsamo para los corazones en busca de consuelo y orientación. Recuerden que siempre estoy a su lado, intercediendo por sus vidas y guiándolos en el camino de la fe. Hoy traigo una advertencia importante. Una nueva plaga está en camino y afectará la piel. No se alarmen, pues en medio de la tribulación, la luz de la fe brilla aún más. Este es un llamado a la oración, a la solidaridad y a la compasión mutua. En las dificultades, la unión en el amor es la fuerza que los sostendrá. El cuerpo es un templo sagrado y la salud es un regalo valioso. Por eso, cuidémonos unos a otros, practiquemos la caridad y ayudemos a los necesitados. La oración sincera y humilde es una poderosa herramienta que puede aliviar el sufrimiento y traer sanación. No permitan que el miedo apague la llama de la esperanza en sus corazones. Confíen en Dios y en su infinita misericordia, ya que Él es el fundamento que los sostendrá. Continúen orando por protección divina, por la sanación de los afectados y por la sabiduría de quienes buscan soluciones en medio de la tormenta. Recuerden que cada desafío es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Fortalezcan su fe y permanezcan unidos en el amor y la solidaridad. Así como una madre cuida de sus hijos, estoy aquí para acogerlos bajo mi manto, siendo consuelo y esperanza. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Recen y confíen en el amor divino que nunca los abandona. Prepárense para un mensaje impactante. Nuestra querida Virgen María nos alerta sobre una plaga misteriosa que está a punto de alcanzar al mundo, afectando la naturaleza humana. El mal se ha infiltrado en las familias, causando divisiones y confusión, incluso en los lugares de trabajo. Los líderes deben ser conscientes de esto,
prepárense con fe y oración y ayuden a traer luz al mundo en tinieblas. Recuperen la alegría de leer la Biblia y orar diariamente, y compartan este mensaje con todos sus seres queridos. Que la paz y la protección divina estén siempre con ustedes. Hoy, queridos hijos, vengo con una petición urgente. No se aparten del Evangelio y protéjanse de las falsas doctrinas que los rodean. Es crucial que reconozcan que en este momento fuerzas oscuras están tratando de... Queridos hijos e hijas, hoy les traigo un mensaje urgente desde mi sagrado corazón. Las imágenes sagradas que representan mi presencia están siendo condenadas y destruidas, y aquellos que siguen mis mandamientos enfrentan presiones para eliminar cualquier rastro de mi presencia. Esta generación parece avanzar sola bajo la influencia de aquel que busca la destrucción, Satanás. El mal ha encontrado espacio y se ha arraigado en todos los aspectos de la sociedad, incluso en el interior de las familias. Les pido que se mantengan firmes, perseveren y oren sin cesar, tal como se nos instruye en primera a los Tesalonicenses 5:17. Manténganse vigilantes para no apartarse del camino de la fe. Recuerden, aunque estén en el mundo, no son del mundo. Fortalezcan su fe, cultiven su conocimiento y promuevan la armonía, la solidaridad y la sabiduría. Muchas veces nos enfocamos en los pequeños problemas de los demás, ignorando los nuestros, lo cual lleva a la insatisfacción y a la injusticia hacia nuestros hermanos y hermanas. Esto también resulta en severas críticas hacia aquellos que, como agricultores y laicos dedicados, comparten el mensaje que transmito en estas revelaciones. Queridos hijos, como Jesús lo ha reiterado, este mensaje busca despertar a todos. A veces parece que solo una minoría sigue mi palabra, pero eso no refleja la realidad, sino el temor que muchos tienen de hablar. El error predominante en esta generación es la falta de amor. Aquellos que desean seguir mis caminos no siempre son aceptados por la sociedad. La sabiduría de los mayores a menudo es ignorada y los jóvenes son influenciados por el materialismo y la búsqueda de estatus. Esta generación ha sido debilitada por las modernidades, llevando a muchos a rechazar mis mandamientos. La miseria que algunos que se dicen cristianos llevan en sus corazones se celebra a través del poder y la influencia, perjudicando a sus semejantes. Mis hijos, manténganse firmes en la fe, perseveren en sus oraciones y no se dejen desviar por el mal que permea el mundo. La luz de la verdad divina siempre los guiará, incluso en los momentos más oscuros. Que la paz y la gracia de Dios estén siempre con ustedes. Hoy les hago un llamado urgente y profundo. Este es un momento crucial para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Es hora de sumergirse en las profundidades de sus almas, explorar su esencia y permitir que mi Madre, la Virgen María, los guíe con su amor materno. Las peleas, los conflictos y el descontrol que observamos son productos de la ira y el odio, consecuencias directas de la falta de valores y de la distancia que muchos mantienen con respecto a mí. En tiempos de prueba, cada persona revela lo que realmente lleva dentro. Unos demuestran amor y compasión, mientras que otros revelan ira y amargura, actitudes que no están en conformidad con mi voluntad. Así como un padre preocupado observa a sus hijos desviarse del camino correcto, yo también observo con gran preocupación a los países que enfrentan diversos fenómenos naturales. Los mares avanzan sobre la tierra,